Bueno, como les anticipamos al principio del programa, vamos a hablar sobre todo lo referido a rehabilitación motriz, psicológica, social, y para eso estamos en comunicación con la doctora Mónica Clark, que es egresada de la UBA, con especialidades en clínica médica, anatomía patológica y formación además en medicina del estrés y psiconeuroendocrinología. Ahí va. Psiconeuroinmunoendocrinología. Docente de diversas universidades y actualmente se desempeña como directora médica institucional de la Fundación Alunco Internacional. Doctora Clark, muy buenas tardes. Nicolás Rodríguez la saluda desde Conciencia Médica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta charla. Por favor, gracias a usted por atendernos. Mónica, lo que queríamos hablar, que estamos debatiendo con Miguel ya, es esta cuestión de que la rehabilitación ya no se trata simplemente de una cuestión física como muchas veces se creía y se hacía antes, sino que ahora también es una cuestión interdisciplinaria donde intervienen diferentes especialidades. ¿Es así eso? Sí, en realidad siempre debería haber sido así. Lo que pasa es que ahora, digamos, hay mucha más conciencia y está puesto mucho más el foco en que el paciente que requiere de rehabilitación por alguna patología que ha sufrido, tiene que ser visto por un equipo donde la mirada tiene que ser de varias disciplinas, porque el paciente no solamente pierde, en el caso de una lesión neurológica, no pierde solamente una función motora, sino que o eventualmente cognitiva, sino que lo que le está pasando a esa persona es que de un momento para otro tiene algo que cambia su vida definitivamente, y no solamente su vida, sino la vida de su familia. Entonces, el proceso de rehabilitación es un proceso complejo que debe ser visto por varios profesionales que van a poder aportar a ese tratamiento una especificación de su especialidad y una mirada mucho más enriquecida que si la ve solamente un profesional. Claro, por supuesto. Y ahora bien, tenemos los casos en que una persona sufrió un accidente cerebrovascular, pongamos un ejemplo, como está pasando ahora muy común, o puede ser un accidente de tránsito. Así es. ¿La rehabilitación en qué momento comienza? ¿Se tiene que realizar una evaluación previa? ¿Cómo es el asunto? Bueno, pasado el momento agudo, que ese es un momento que requiere de básicamente una atención médica, ¿no? Es lo más importante. Habitualmente el equipo médico, en el caso de un ACV o en el caso de un traumatismo craneal por un accidente o un traumatismo de médula, es visto por el neurocirujano o, si es necesario, el neurólogo y los médicos y las especialidades médicas que requieran el momento agudo, que a veces es muy grave, a veces necesita de una internación a veces prolongada, ¿no? Normalmente primero pasa por terapia intensiva y después pasa por otras áreas dentro de la internación médica, pero el momento de la rehabilitación, a ver, hay ciertas cosas de cuidado durante la internación de un proceso agudo que deben ser tenidas en cuenta, y que eso lo tiene en cuenta el equipo médico para si la internación lleva mucho tiempo, para evitar que después, en el momento que se empiece a hacer la rehabilitación, esto no empiece a tener un papel como de secuela, ¿no? Claro, perdón que la interrumpa, sí. Porque pasa muchas veces que la terapia intensiva es un proceso que a veces lleva mucho tiempo, y durante la terapia intensiva también se van, atrofiando ciertas partes del cuerpo. Exactamente, empieza a haber posiciones viciosas del paciente que tiene que ver con lo que tuvo, o muchas veces por la estadía en la cama, etcétera, y todo eso tiene que ser cuidado, y ya empiezan las intervenciones desde el punto de vista kinesiológico. Ahora, una vez que el paciente está dado de alta y que, está en condiciones de empezar una rehabilitación por fuera del momento agudo, lo ideal depende, por supuesto, de la lesión, y depende de cómo ha quedado después del momento agudo, pero lo ideal
es el periodo entre 3 y 6 meses, porque en el caso, por ejemplo, de una ACV o de una lesión neurológica, ese es el periodo crítico donde podemos intervenir y lograr mayores resultados por lo que se llama la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro o el tejido del cerebro, que está constituido por neuronas, sí, de poder, digamos, de la parte que está dañada, que está que ya no funciona más, el tejido circundante, poder ejercitar funciones y digamos tomar funciones, algunas de las que se perdieron. Entonces esto es un momento crítico donde cuanto antes, con indicación médica por supuesto, cuanto antes empieza la rehabilitación, más resultados vamos a encontrar. Para eso, como para ver qué tipo de rehabilitación necesita y cuándo es el momento ideal, por supuesto que primero tiene que hacerse una evaluación, y esto es ideal que lo haga un equipo interdisciplinario. Claro. Buenas tardes, doctora Clark, le habla Miguel San Giovanni, un gusto tenerla en el programa. Muchísimas gracias, encantada, y muchas gracias por tener esta oportunidad de poder transmitir información que le puede ser útil a la gente. Por favor. Le quería hacer una pregunta al respecto, que hoy cuando hablamos de rehabilitación del enfermo, a la vez rehabilitamos a la familia, al entorno, amigos, o sea, es mucho más amplio el concepto, ¿puede ser, o se limita al enfermo? No, es exactamente como usted está diciendo. Cuando una persona tiene algo agudo, como puede ser una ACV, o recibe un diagnóstico de alguna patología neurológica que va a ser crónica, como por ejemplo una esclerosis múltiple, como una enfermedad de Parkinson, como, no sé, una esclerosis lateral amiotrófica, o patologías que van a requerir de rehabilitación, o digamos que son patologías crónicas. Ese momento es un momento que cambia la vida de la persona, definitivamente, porque su vida no va a volver a ser de la misma manera, sus expectativas, sus proyectos, etcétera, pero también fractura la familia, porque este es un diagnóstico que también afecta a la familia y al entorno, y esto estamos hablando de adultos. En el caso de los chicos también es así, porque es una expectativa diferente de la que tienen esos papás o que tiene esa familia. Entonces es muy difícil que realmente se puedan lograr éxitos integrales cuando solamente se trata al paciente, y éxitos efectivos, ¿no? Porque el acompañamiento de la familia en el tratamiento es fundamental, pero además hay que tener en cuenta las necesidades y, digamos, las angustias que puede estar pasando esa familia por esto que está pasando. Claro, así que hay que trabajar definitivamente con el entorno. El entorno pueden ser los familiares directos, a veces pueden ser personas influyentes en esa persona. En el caso de los chicos, el entorno siempre es la familia y el colegio, si están en edad escolar. Por lo tanto, también hay que trabajar con la escuela y con su ambiente social, porque si no es muy difícil que esa persona realmente pueda conseguir avances importantes dentro de la rehabilitación. Y en el caso de que, bueno, esa persona queda con una secuela en la cual lo va a tener de por vida, de la patología que sea, y ha estado internado en un centro de rehabilitación y tiene la oportunidad de volver a su hogar, ¿se trabaja un tiempo en la casa también, a posteriori de la internación? Sí, eso ocurre. Por supuesto que hay pacientes que tienen rehabilitación domiciliaria, hay que ver las condiciones. Hay, digamos, situaciones en las cuales no puede ir a un centro ambulatorio porque todavía, digamos, por ejemplo, no es necesario que esté internado, pero todavía, por ejemplo,
tiene que mantenerse en cama porque a lo mejor todavía tiene alguna cánula colocada o alguna sonda, etcétera. Entonces a veces eso no permiten que se pueda hacer la rehabilitación en un centro, sí, pero sí que se puede hacer en el domicilio. Bueno, esto es posible, pero lo ideal es que realmente cuando el paciente está en condiciones, lo antes posible, lo haga en un centro. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en un centro, tiene la posibilidad de que los profesionales que forman el equipo rehabilitador tengan puedan hacer el diseño del tratamiento de acuerdo a lo que necesita el paciente. A veces los tratamientos en los domicilios pueden ser por un equipo, eso es lo ideal, pero a veces son hechos por profesionales que no tienen conexión entre sí y no están, dirigiéndose al paciente con un plan diseñado y con un plan dirigido a lo que necesita el paciente. Por lo tanto, es muy importante que haya esta conexión, que es lo que nosotros llamamos un equipo interdisciplinario, para que el diseño del plan de rehabilitación sea personalizado de acuerdo al momento y a lo que necesita el paciente y obviamente la patología, ¿no? Y doctora Clark, muchas veces hablamos también cuando el paciente ya se está recuperando, porque muchas veces cuando una persona sufre un accidente o un tipo de estas patologías, ya se empieza a ver a sí mismo como discapacitado, como una persona que se ve como sí mismo como una inútil, para decirlo de manera burda, o que puede traerle puede perjudicar a él mismo, a su familia, sobre todo cuando se trata muchas veces de personas que en su vida anterior al accidente fueron personas muy activas. ¿Cómo se trabaja con esas personas para demostrarles de que pese a las limitaciones que puede tener, se puede reinsertar en la sociedad, en el trabajo y todo eso? Bueno, esto que vos decís es sumamente importante, ¿no? Porque en general es muy difícil que una persona que pasa por una situación similar o una situación como esta no se sienta discapacitado. Todas las personas que lo pasan, al poder superar el momento agudo, incluso al poder sobrevivir, ¿no? Se dan cuenta de que ya lo que podían hacer antes no lo van a poder hacer ahora. Esto pasa, por ejemplo, con el caso de los ACV. Nosotros tenemos en la institución muchos casos de personas adultas jóvenes que han tenido cargos importantes en empresas, etcétera, y que de repente, tienen una ACV y eso les impide continuar la vida que llevaban antes, no solamente en lo familiar o en lo afectivo, sino también en lo laboral. Y eso es así como una situación dramática, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento, que es particularmente lo que el foco en donde nosotros ponemos mucho énfasis en los tratamientos en nuestra institución, es que la finalización del tratamiento sea la mejor reinserción social posible. O sea que el tratamiento debe contemplar no solamente que el paciente vuelva a adquirir funciones perdidas, motoras o cognitivas, o que pueda ser lo más independiente con la patología que tiene, lo más independiente en la vida diaria, sino que además pueda encontrar un nuevo sentido de vida, una nueva forma de vida a partir de lo que le pasó. Y eso es algo que se tiene que trabajar muy especialmente desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del trabajo social. Hay que volver a revisar su ámbito social, su ámbito familiar y volver a permitirle a esa persona que elija nuevamente qué es lo que quisiera hacer y ser en la vida a partir de lo que le pasó, ¿no? Entonces nosotros tenemos pacientes que han cambiado totalmente su mirada, pero más allá de la dificultad
motora que les produjo la patología, sí, sino que han cambiado a partir de esto una forma de mirar el mundo y de lo que les pasa y de lo que querían, ¿no? Así que chicos, por ejemplo, que iban a la facultad, de repente darse cuenta de que eso realmente no era lo que verdaderamente, que podrían seguir en la facultad, pero eso no era lo que verdaderamente hubieran querido, y ahora, bueno, hay que rehacer ese proyecto de vida desde una situación similar, o desde una situación diferente, digamos, ¿no? sí. Así que eso por supuesto que hay que trabajarlo. Doctora, una pregunta saliendo un poquito del tema. En los consultorios hoy notamos, yo soy médico, así que lo vemos bastante frecuente, la consulta de los trastornos de memoria, de ideación, de relación de ideas. Bueno, más allá de los test cognitivos, cuando se detecta alguna patología y requiere rehabilitaciones y todo lo que son las terapias de grupo de cognitivas. ¿Qué experiencia tiene? Que están bastante hoy, mucha gente pregunta, ¿qué nos podemos decirles? Bueno, las terapias, digamos, hay un enorme avance en todo lo que son la neurociencia y la estimulación neurocognitiva. En la última década ha crecido enormemente. Hay instituciones que se dedican exclusivamente a esto, o sea que hay un amplísimo campo para trabajar con las mejores técnicas, y se logran cosas muy importantes, ¿sí? O sea que la gente que realmente le parece que tiene alguna dificultad de tipo de memoria, etcétera, debe consultar, porque hoy no hay, digamos, está cubierta, todas estas dudas pueden estar cubiertas con algún tratamiento. Nosotros particularmente entendemos que si bien hay una persona puede tener un déficit cognitivo de memoria o de cualquier otra función cognitiva o algún otro dominio en la atención, en las funciones ejecutivas, en lo que sea, realmente igual hay que mirarlo, hay que ver si eso solamente es un déficit desde las funciones cognitivas, o hay otros aspectos, que seguramente lo hay, que están acompañando a eso y que también deben ser tenidos en cuenta a la hora de lograr una mejoría, porque bueno, partimos desde que la persona es una integridad donde los aspectos psicológicos funcionan al mismo momento que los aspectos biológicos, y los aspectos sociales igual. Entonces es muy difícil separar tanto en la interpretación como en el trabajo de un tratamiento, de que esto solamente puede deberse, porque esto, por lo menos nosotros desde nuestro equipo, tratamos digamos, es un factor fundamental evitar el reduccionismo y de ver un problema solamente desde un aspecto. Por supuesto. Bueno, doctora, esta charla la verdad que ha sido muy enriquecedora y nos quedaron millones de preguntas por fuera. Tratamos de hacer más que nada las que nos preguntan nuestra audiencia, que son quienes siempre nos demandan estos temas. Y antes de cerrar, si una persona quiere informarse más sobre estas terapias o sobre ALUNCO Internacional, donde se lleva a cabo todo esto, ¿cómo puede comunicarse? ¿A dónde puede ir? Bueno, nosotros somos una institución, un centro de neurorehabilitación que estamos físicamente en Olivos, muy cerquita de la Panamericana, de Benedetti Panamericana, y bueno, tenemos una página que es www.aluncointernacional.org, y si no, bueno, los teléfonos son, le puedo dar un teléfono, sí, sí, por supuesto, 4790-5232. O 4790-5254. Por supuesto, yo estoy a disposición, les agradezco esta oportunidad, estoy a disposición para que me consulten lo que necesiten, y bueno, y cualquier duda, estamos siempre durante la semana, de lunes a viernes, hay siempre gente para recepcionar, así que estamos a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias a ustedes de nuevamente y espero que sea útil. Sí, lo será, y seguramente tendremos otra charla próximamente para saldar todas estas preguntas que nos quedaron pendientes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas Buenas tardes. tardes. Hasta Gracias. luego.